Espero que estén todos bien. Desde aquí, un fraterno y latinoamericano saludo. Me gustaría empezar la conversación con ustedes con una lectura de un texto de Pablo Freire, que se lo dedica básicamente a los trabajadores sociales. Pero creo que lo que aquí señala podríamos eh, vincularlo a la reflexión que tenemos sobre la investigación y un tipo otro de investigación. Y él señala que es necesario todavía, ¿sí?, que se tome en cuenta algo ya enfatizado en las consideraciones, y dice que la estructura social es obra de los hombres, y que si es así, su transformación también será obra de hombres. Acuérdense que en esta época no había, ¿cómo se llama?, lenguaje inclusivo, ¿sí? Eh, Esto significa que la tarea fundamental de ellos es la de ser sujetos y no objetos de transformación, tarea que les exige durante su acción y sobre la realidad, oigan, la profundización de su toma de conciencia de la realidad, objeto de acciones contradictorias de quienes pretenden mantenerla como está y de quienes pretenden transformarla. Bueno, nuestras propuestas investigativas adhieren a aquellos que pretenden transformar la realidad tal como está. O sea, no es una investigación que pretende mantener la investigación. Por eso es importante que consideremos que un investigador, una investigadora no puede ser neutro frente al mundo. Un hombre, una mujer neutra frente a la deshumanización o la humanización, frente a la permanencia de lo que nos representa los caminos del humano y el cambio de estos caminos. Y entonces el investigador, la investigadora, en cuanto a persona, en cuanto a sujeto, tiene que hacer una opción. O adhiere al cambio que se encausa en el sentido de la humanización verdadera del hombre, de la mujer, de su ser más, o queda a favor de la permanencia de lo que tenemos. Entonces, estamos hablando básicamente de una investigación que se funda en una opción de cambio. Y esta opción que haga el investigador, que haga la investigadora, irá a determinar el rol, cómo sus métodos y técnicas de investigación, de acción. Y diría, es una ingenuidad pensar que hay técnicas, roles, métodos abstractos y neutros para una acción que se da entre individuos en una realidad que no es neutra. Bueno, esto es de un pequeño libro que se llama Cambio, sí, quizás uno de los primeros que eh, tiene más de 50 años este texto. Yo creo que este es un punto clave para poder partir en la reflexión de este tipo de investigaciones. Una investigación acción participativa cuando llega a la universidad entra un clima de asepsia, de neutralidad, de objetividad, donde las opciones no son integradas dentro ni de la episteme ni de las propuestas metodológicas, y menos la acción, porque entendemos que la investigación acción participativa es básicamente una construcción de conocimiento desde la acción, desde la realidad, ¿sí? Había una discusión en algún momento, ¿sí?, donde se decía, ¿para qué ponerle participativo si lo participativo involucra la acción? ¿Para qué dejar la acción? ¿Por qué no llamar solo investigación participativa entonces?
Y recuerdo que es el maestro Falsborda el que insiste en dejar la parte de la investigación, acción participativa, para ir construyendo una idea de cómo es este proceso de conocimiento en realidad y en una opción de cambio. Ni la acción puede ser suprimida, ni la acción participativa puede ser suprimida. Y acá vendría otra observación que hace el maestro Pablo Freire, y es, ojo, yo no pienso auténticamente, ¿sí? Si pienso para otros, si pienso sin los otros, ¿sí? Pienso auténticamente si pienso y actúo con los otros. Aquí hay una diferencia muy importante. Mientras en otros paradigmas, sean positivistas o hermenéuticos, sí, hay un yo investigador, investigadora que investiga a otros, o bien porque los convierte en objeto de su explicación, o bien porque los convierte en objeto de sus sentidos. Hay un tipo de investigación, y es el que estamos desarrollando aquellos que tenemos esta opción de indagar con otros, de construir un nosotros que se planta y decide indagar su realidad partiendo de la memoria, indagar su realidad describiéndola, indagar su realidad dando cuenta de las percepciones que se tienen sobre esta realidad, dando cuenta, vamos a decir, de los elementos de conciencia que tenemos y también de los elementos teóricos de los que nos hemos apropiado, que nos permiten explicar, comprender, resignificar, encontrar sentidos en esa realidad. Pero esto no es para dejarlo ahí. Cuando hacemos este tipo de investigaciones es para imaginar cambios, para imaginar posibilidades, para ver que otra manera de ser, de hacer política y culturalmente, económicamente, agrológicamente, es posible. Y aquí me remitiría a una frase de una maestra argentina, epistemóloga, la de Nina Manovich. Yo le reconozco a ella la frase, puede ser que ella no la reconozca en ella, pero de todas maneras me parece bueno hacer mención a que la asocio con ella, ¿sí? Y que fue una frase que a mí, desde que la pude o leer o escuchar, la apropié como una guía y una dirección. Y decía Denise en esa oportunidad, lo que podemos hacer, lo que necesitamos hacer, y pónganle pilas a ese nosotros de lo que necesitamos y podemos, ¿sí? Depende de los modos de percibir, de explicar, de comprender que tenemos de los mundos. Y lo que podemos hacer y lo que necesitamos hacer depende de las posibilidades que tenemos de imaginar cambios, ¿sí? De ver otros mundos posibles, de identificar posibilidades de acción y de cambio. Dicho sea de paso, creo que hoy el sistema que se nos impone, las verdaderas exclusiones se sitúan no solo en el plano de lo económico, se sitúan en esa formación, en la estrechez de la percepción, de la comprensión, de la explicación, esa estrechez en el universo del lenguaje que impide a las personas ver posibilidades más allá
de aquellas que el sistema hegemónico les nombra. Y lo peor de todo es que formamos a la gente, en especial en las escuelas públicas, en las universidades, en los bachilleratos, en esta lógica. Un lenguaje pobre para pobres, una imaginación pobre para pobres, una conciencia de sus posibilidades limitadas. La investigación, acción participativa, la investigación crítica, la investigación comunitaria, social comunitaria, desde una opción de cambio, opera en estos puntos. Inicialmente modifica las formas de comprender, modifica las formas de expresar la realidad, modifica las formas de emocionar esa realidad, modifica las formas de imaginar caminos posibles. Y si esto es cambio, cambia también los modos de hacer. Esta es la invitación que les dejo. Hasta ahí va esta conversación. En otro video les voy a contar más o menos cuál es el paso a paso que sigo en estos procesos de investigación. Un cordial saludo a cada una, a cada uno, y espero que estas reflexiones sirvan para seguir dialogando. Un gusto.